La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bendita esperanza que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro, a través de las verdades supremas, plasmadas en el papel, ciertamente, pero en el corazón de los hombres escrita con el dedo precioso de Dios. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 31 y verso 32, traemos una serie de estudio bíblico respecto a esta palabra importante. Conozca la verdad y la verdad le hará libre. En esta serie trataremos hoy que todo el que recibe a Cristo en su corazón, Dios le da de su Santo Espíritu para entender las cosas de Dios. Hemos hablado anteriormente de ser parte de la familia de Dios y cómo convertirnos en verdaderas personas llamados hijos del Altísimo. Ese fue el estudio que compartíamos anteriormente, bajo el tema Conozca la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo claramente, Él declara enfáticamente diciéndonos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos cristianos no se ocupan de conocer la verdad? No leen las Santas Escrituras, aunque algunos tienen hasta 2 y más Biblias. Algunos tienen muchas versiones en sus teléfonos, en sus tabletas, en sus computadoras. Pero a pesar de muchas Biblias, no leen ni siquiera una. Por eso la ignorancia los hace caminar a tientas y a ciegas. Mas le insto a que sea inteligente, sea una persona sabia leyendo las Santas Escrituras, y más sabio y también completamente inteligente es aquella persona que obedece la palabra de Dios. Ahora bien, la verdad que quiero que sepa es que toda persona que recibe a Jesús en su corazón, Dios le da de su Santo Espíritu para entender las cosas de Dios. El Espíritu Santo llega a jugar un gran papel en el corazón de todo creyente, de todo aquel que ha dado a Cristo su corazón y que lo recibió como su único y suficiente Salvador. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En este pasaje, Jesús está informando sobre el gran Consolador. Es una persona que realmente consuela. El Espíritu Santo, a quien el Padre envía en nombre de su amado Hijo Jesús. Él se encargará de instruirnos, de enseñarnos todas las cosas. Otro gran trabajo que hará el Espíritu de Dios es recordarnos todo lo que hemos oído de parte del Todopoderoso. Todas las predicaciones e enseñanzas, aún todas las lecturas bíblicas que hemos hecho personalmente. El Espíritu Santo se encargará ciertamente de enseñarnos todas las cosas y recordarnos todo lo que yo os he dicho, dice el Señor. En el capítulo 16 del libro de Juan, Jesús continúa hablando del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él se encargará entonces de instruirnos y de guiarnos correctamente, porque Él es espíritu de verdad. Entonces, no hablará por su propia cuenta, sino todo lo que oyere de Dios el Padre. Entonces, Él lo hará saber todos los planes y propósitos de Dios en el favor de nosotros. Nos hará saber las cosas que habrán de venir por parte de Dios. Jesús nos dice también que el Espíritu Santo se encargará de glorificar a Cristo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo glorificará a Cristo? Porque tomará de lo de Cristo y nos lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre, dice el Señor, es mío. Todo lo que el Padre posee, dice el Señor, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, encontramos la revelación por el Espíritu de Dios, una revelación clara y precisa. En 1 de Corintios capítulo 2 verso 6 en adelante, Pablo nos dice acerca del Espíritu Santo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Además de esto, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció este tipo de sabiduría, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo tiene el poder para escudriñar todo lo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros, dice Pablo, en 1 de Corintios 2:12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿por qué no las apercibe? Porque para el hombre natural son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no. Pablo en otras versiones dice que el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son completamente locuras. No las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente para poderlas entender. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más vosotros. Es decir, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso dice el Señor, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Libres del engaño, libres del error, libres del pecado, libres de toda condenación. Ahora, al conocer la verdad, también usted, por medio del poder de la palabra de Dios, usted puede llegar a ser una nueva persona con la capacidad para vivir de una manera totalmente distinta. Es decir, no como el resto de paganos, de personas no convertidas, sino que usted también tendrá la dicha y el privilegio de, a pesar de haber vivido una vida torpe, ahora comenzar una vida gloriosa, una vida pura, santa, recta ante Dios. Entonces, conociendo esta verdad, en Romanos capítulo 6, verso 4, el apóstol Pablo nos enseña, porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, una vez que fuimos bautizados en las aguas, eso significa que fuimos bautizados con Cristo. Cuando flotamos del agua, estamos resucitando con Cristo. Según Romanos 6, verso 5 nos dice claramente, porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, la ley del pecado se desactiva en nuestra vida y la ley de la muerte segunda también se desactiva de nuestra vida. Ahora bien, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, también creemos que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Entonces, Cristo, al haber resucitado, es para andar en la vida nueva de su resurrección por todos los siglos. Según Romanos 6:10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas nuestro Señor Jesús. Mas en cuanto vive nuestro Cristo, Él vive para Dios y vive por todos los siglos. Así también nosotros debemos considerarnos también muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Debemos entonces no permitir que jamás reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Debemos rechazarlo y decirle a Dios que nos libre de toda ley de pecado y de muerte, para que vivamos vida pura, vida santa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer una vez que somos purificados? Pablo nos dice en Romanos 6:13, ni tampoco presentemos vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino hay que presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así tiene que ser nuestra actitud, nuestro propósito, nuestro lema, nuestras acciones. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así sucesivamente. Entonces, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley?
La respuesta es en ninguna manera. El texto nos dice claramente en Romanos capítulo 6, verso 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Pablo da una respuesta completamente con un rotundo no. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte. Si obedecemos al pecado, vamos a morir. Es lo que está diciendo Pablo. O sea, para obediencia, para justicia. Si obedecemos el 100% a la voz de Dios, a su palabra, será para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual hemos sido entregados. Libertados del pecado, hemos venido a ser siervos hoy de la justicia. Y Pablo dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que si como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora, amárrate bien los pantalones, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, si antes tenías buenas y terribles agallas para servir al pecado, a la iniquidad, a la inmundicia, ahora debes usar todo el interés, todo el esfuerzo, toda tenacidad, toda valentía para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, por cuanto eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Se lo pongo de esta manera. Porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos como evangélicos? Porque el fin de ellas prácticamente es muerte. Por eso nos avergonzamos de esas cosas que dejamos atrás. Mas ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora bien, como resultado, estamos en Cristo. Y al estar en Cristo somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas nuestras han pasado y aquí todas han venido a ser hechas nuevas. Por esto dice el Señor, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conociendo la verdad que nos produce libertad, quiero declarar que por medio de Jesucristo, por medio de su poderosa palabra, se puede ser capacitado para cambiar, para madurar a la semejanza de Cristo y tener un conocimiento íntimo de Dios que va en aumento. Vamos a través de la lectura de la palabra de Dios a lograr un conocimiento que nos lleva de triunfo en triunfo. Por ejemplo, en el libro de Juan 17:3, Romanos 8:2, Romanos capítulo 8, versos 28 y 29, segundo de Corintios 5:17, aprendemos de estas referencias muchas cosas. Y quiero dar otras referencias más respecto a esto, de que podemos tener un conocimiento íntimo de nuestro Dios, que irá en aumento a medida que lo buscamos, a medida que conocemos su palabra, iremos de lleno en lleno teniendo una relación más preciosa con nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Y esta es la vida eterna, dijo Jesús al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, una vez que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo, al cual Él envió, entonces la persona tiene vida eterna. Y según Pablo, en Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y si somos libres de la ley del pecado y de la muerte, quiere decir que nuestra salvación está tan asegurada. Si nos mantenemos firmes en ella, gozaremos por todos los siglos de vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, y Pablo dice también en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo problema que pueda venirnos por causa del testimonio de nuestro Señor, debemos gozarnos, debemos alegrarnos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Una vez que logramos todo esto, debemos estar satisfechos, gozosos, felices, porque vamos a pasar episodios donde vamos a sufrir por la causa de Cristo. Pero a pesar de todo, esas cosas obran para bien, no para mal. Por lo tanto, debemos alegrarnos y gozarnos. Porque el Señor dice en Mateo 5, versos 10, 11 y 12, que nuestro galardón es grande. Es tan alto y glorioso y sublime el galardón que Él tiene preparado para nosotros. Porque a los que antes Dios conoció, también los escogió para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, vemos que tenemos el supremo llamamiento de Dios. Tenemos la justificación por medio de Cristo. Somos justificados. Y no solamente justificados, da por asentada la glorificación que se nos dará completamente en los postreros de los días. ¿Qué hay que hacer entonces? Mantenernos con la nueva imagen, mantenernos como nuevas criaturas. Segundo de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una vez que estamos en Cristo, no somos criaturas antiguas, somos nuevas, hechas nuevas por Dios. Porque todas nuestras actitudes viejas, nuestro carácter viejo, nuestra forma de hablar torpe, de pensar inútilmente, todas esas cosas, todo pecado que nos tenían enredado han pasado, y aquí todos son hechos nuevas las cosas en Cristo Jesús. ¿Nuevas en qué sentido? Amamos, ya no odiamos. Ahora somos humildes, ya no orgullosos, ni vanidosos, ni altivos. Ahora somos gente de paz, ya no somos guerreros que andamos peleando con todo mundo. Dios nos ha dado paz, nos ha dado tranquilidad. Ya no somos los amargados, somos gentes dulces. Ya no somos prostitutos, ahora somos gentes honradas por Dios. Antes éramos descuidados con nuestra familia, no nos importaba, ahora sí nos importan nuestras familias. Las amamos y las cuidamos. Ahora, por eso dice Pablo que ahora somos nuevas criaturas.
si hay cosas que todavía Dios no ha terminado con nosotros, debemos tener paciencia porque Él está trabajando con nosotros. Por ejemplo, Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero recalcar ese pasaje poderoso. Estando persuadido o convencido, teniendo convicción de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando diariamente en nuestras vidas, nos está llevando a la perfección. Si usted es un hijo de Dios, un siervo de Dios, Dios no ha terminado con usted ni tampoco conmigo, pero sí está trabajando en mí como lo está con usted. Deje que Dios siga trabajando y yo estoy dejando que Dios trabaje en mí también. En Filipenses capítulo 4, verso 13, con esto cierro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores a través de Jesucristo. Queridos televidentes, si usted ciertamente no ha sido guiado por el Espíritu, no ha sido lleno de la verdad de Dios, pero que ahora la ha escuchado, ahora usted ha oído la palabra de Dios, reciba a Jesús en su corazón. Una vez que es perdonado, limpiado, Dios coloca de su espíritu y le dará entendimiento para entender las cosas, para entender la palabra de Dios y la capacidad para obedecerla. Quiero interceder por usted, Padre poderoso. Una vez más te doy gracias por todos los hombres y mujeres que vienen a ti, que habiendo, Señor, oído esta verdad, han sido, Señor, completamente tocados. Sus fibras han sido estremecidas de su corazón. Ahora, Señor, que están llorando y humillados delante de ti, perdona sus pecados, borra sus rebeliones y todas sus maldades. Escribe sus nombres en el libro de la vida, dándoles el poder de capacidad, Señor, de ser fieles testigos, fieles siervos y siervas. Y toda la gloria te la doy a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Preciosos televidentes, les invitamos a la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Que Dios lo bendiga y le guarde a usted y a todos los que le rodean. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.